Okay. Good morning, ladies and ladies. We are going to start this morning with a topic that is called zero conditional. Zero conditional. Bueno, entonces, buenos días. Vamos a iniciar con el tema que se llama condicional cero. Condicional cero. En inglés tenemos condicional cero, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, ¿Qué es eso, profe? en total son 4 condicionales. Ya les voy a decir de qué se trata. Los condicionales es cuando yo digo, si yo fuera usted, si yo hubiera llegado temprano. Esos son condicionales, ¿sí? En inglés están divididos, en este caso, en 4. Bueno, entonces el primero es el zero, first, second y third. Bueno, el zero, entonces básicamente lo utilizamos cuando vamos a hablar de situaciones que nosotros esperemos que sucedan, que realmente pasan. Por ejemplo, con hechos científicos. Ejemplo, si yo meto el dedo al fuego, ¿qué pasa? Me quemo. Me quemo. Eso es un hecho que es irrefutable, es un hecho científico. O algo muy tonto, por ejemplo, el agua. Moja. Exacto. Entonces, eso es cero condicional, ¿sí? Bueno. ¿Por qué se llama cero? ¿Cómo? ¿Por qué se llama cero? Bueno, ellos no sé por qué lo pusieron de esa manera, pero debería comenzar desde el primero, pero bueno, ellos lo dijeron que era el zero, bueno, para ellos es el zero condicional. Bueno, Ah, entonces, bueno. aquí también nosotros mencionamos Eso es cosas como que, algo obvio. exacto, No. como algo obvio, algo que definitivamente es obvio. Por ejemplo, miremos la primera imagen, dice, if you don't put sun cream on, you get burned. Si no te pones protector solar, te quemas. Eso es un hecho que es bastante evidente. Eso siempre sucede. Y más cuando una persona es bien blanca, bueno, pues eso le pasa aquí. Miremos la otra escena. Dice, if you get a virus, call the IT specialist. Si tienes un virus en el computador, ¿qué debe hacer uno? Pues llamar al especialista en informática. ¿Sí? Son cosas como que son muy evidentes que el resultado suceda. Muy evidente el resultado, ¿sí? Bueno, entonces miremos. Utilizamos entonces, como les decía, para expresar hechos que siempre son verdaderos, que siempre van a pasar. Como les decía, hechos científicos, leyes científicas, verdades generales o hechos universales. Miremos este otro, dice. You get orange if you mix red and yellow. Obtienes color naranja si mezclas rojo y amarillo. Es un hecho universal. En la siguiente imagen dice, if I eat peanuts, I get ill. Si como cacahuetes me pongo enfermo. Es una persona que es alérgica a este tipo de vegetales, ¿cierto? A los cacahuetes, al maní, bueno, gente que es alérgica a eso, definitivamente se enferma. O por ejemplo, cuando alguien sufre de rinitis, uy, no, a mí el frío me da rinitis. Es un hecho que ya está demostrado que le ocurre cada vez que hace frío, ¿sí? Entonces, este es el zero condition. Ese es el zero condition. Bueno, entonces, hasta ahí ya sabemos qué es. Bueno, ahora, también lo podemos utilizar para expresar, para indicar instrucciones o advertencias. Si usted no hace esto, usted no puede obtener aquello. Miremos esta imagen. If you feel sick, go to the doctor. Si se encuentra enfermo, vaya al doctor. ¿Sí? Bueno, en este caso estoy hablando de una manera imperativa, casi que ordenándole. Bueno, en la otra, don't open the door if someone knocks. No abras la puerta si alguien llama. Le dice una madre a su hija. No puede abrir la puerta si alguien llama. Es una condición, la está condicionando a que si tocan la puerta ya no la puede abrir. Y más que una condición, pues también allí está en modo imperativo, o sea, una orden, una orden. Entonces, ¿está allí bien? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar cuál es la estructura del condicional. Esta estructura está siempre definida por dos oraciones. La primera, que es la cláusula condicional, que siempre va a iniciar con if. If es un sí condicional en inglés, o sea, no es yes, sino que es if. Entonces, la ¿Cómo primera se llama la primera? cláusula condicional. Esa es la cláusula condicional, la primera. Entonces siempre va a estar definida porque al inicio tenemos el if, que es el sí condicional.
la segunda cláusula, que es la cláusula del resultado, entonces va a indicar lo que sucede previo a la primera oración. ¿Sí? Entonces, cláusula condicional, cláusula de resultado. Ambas cláusulas van a estar siempre separadas por una coma. Siempre por una coma. Y ambas cláusulas, tanto la condición como el resultado, van a estar siempre conjugadas en presente simple. Siempre presente simple, siempre. Siempre van a estar en presente simple. Entonces aquí retomamos otra vez todas los componentes gramaticales del tiempo presente simple. Entonces, reglas gramaticales. Cuando es tercera persona, del singular, oración afirmativa, el verbo lleva la S. Si termina en S, SH, X, Z, I, O, agrego ES. Termina en Y, presidido de vocal, quito la Y y agrego IES. Perdón, presidido de consonante. Quito la Y y agrego IES. Pero bueno, ahorita vamos a recordarlo. Entonces, miremos esta frase. También podemos reemplazar el if por el when. If por when. Entonces, si en una oración encuentran when, también significa que ese es un condicional. Miremos. If you heat ice, it melts. Si calientas hielo, se derrite. Ese es un hecho universal científico. Ahora, miremos también con when. When you heat ice, it melts. Cuando calientas hielo, se derrite. Entonces, if y when también cumplen esa misma función de sí condicionales. Solamente que when, pues entonces está hablando de un momento. Pero ambos, entonces pueden iniciar la cláusula condicional. Entonces, para tener en cuenta esto ahí. Hasta allí bien, chicas. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Entonces ahora. Profe, yo. Sí, Espere. cuéntame. Cuéntame, te escucho. Bueno, no sé si... Profe, entonces es como si se preguntara y se contestara. O sea, if y luego when. Debe ahí, siempre. ¿Cómo, perdón? Otra vez. O una cosa no tiene que ver con la otra. Solo se reemplaza el if por el when. Sí. If por when. O sea, yo puedo tener o tengo if o tengo when. Cualquiera de los dos es válido. ¿Sí? Para indicar que esa es la cláusula condicional. Bueno. Recordemos. Entonces, básicamente, el cero condicional es para expresar podríamos definirlo como causa-resultado, causa y efecto. Hechos científicos, hechos particulares, cosas que nosotros todos damos como por sentado, ¿sí? Hechos universales. Ese es el cero condicional. Ambas cláusulas van a estar en presente. Bueno, ahora sí. ¿Cuál es la estructura? Como les decía, if, para iniciar la cláusula condicional, o when, también, allí es válido, presente simple, coma, resultado, presente simple. Profe, Sí, porque arriba decía sujeto y aquí ya no. ¿Cómo, perdón? Porque arriba decía sujeto y aquí ya no. ¿En cuál dice sujeto? ¿En cuál dice sujeto? Ah, bueno, Ahí, mira. sí, porque igual tenemos que incluir un sujeto en la oración. Como son oraciones que están conjugadas en presente simple, debe tener en cuenta que para formar la oración tengo que tener sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Pero ese verbo conjugado en presente simple. Entonces, Profe, entonces son dos estructuras. Sí, son dos. Pero no es difícil. Hagamos el ejercicio y verás que es más sencillo. No, pero no es que sean dos estructuras, sino que aquí no colocaron sujeto porque lo están como obviando. Quiere decir que, pues, si se presente simple es porque tiene un sujeto, un verbo y un complemento. Es verdad. En cambio, en el de arriba lo incluyeron, pero no, o sea, es la misma, solo que aquí se dice así, lo obviaron, sí. Exacto. No está explícito. Ah, bueno, Laura, muchas ahí. gracias. Es que se me corta mucho. No, yo Exacto, también Laura. los escucho como entrecortados, ustedes también a mí. Sí, todo cierto. ¿Será que hay como problemas de internet? Sí, como es tan temprano, es por Ah, eso. yo pensé que era solo yo. No, yo también los escucho entrecortados y a Lady también la escucho entrecortado ahora que estaba exponiendo. Yo pensé que era como mi internet, pero no. Como Bueno. Ah, todo yo en también todo. pensé que era yo. Listo, sigamos pues. Entonces yo voy a decir, si ella estudia, ella pasa el examen. Entonces comencemos. Sí condicional, if. Ahora, yo voy a decir, si ella.
if she. Sí. Si ella. Ahora, el verbo es study, ¿sí? Es el verbo estudiar. Como está conjugado en tercera persona. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Bueno, debo incluir todas las reglas del presente simple. ¿Cuáles son? Como termina en Y, precede de consonante, agrego Yes. entonces yo digo, if she studies, voy a cambiarle aquí el color para que nos quede como un poquito mejor. Bueno, entonces noten que aquí, pues lo que yo hice fue agregar las reglas del presente simple. If she studies, entonces va a iniciar esta oración con el sí condicional. Si ella estudia, ¿qué pasa? Ella pues, aprueba el examen. Entonces la siguiente oración es el resultado. Coma. ¿Qué sucede? She. Gana el examen. Bueno, un examen no se gana, un examen se pasa. Lo que pasa es que en nuestro contexto nosotros decimos, uy, gané el verdad. examen, ¿no? ¿Qué es lo que Entonces ahí sería prove she passes. Ajá, that's good. She passes. Muy bien, that's very good. If she studies, she passes the exam. Si ella estudia, ella aprueba o pasa el examen. Entonces, bueno, ahí ya Le construimos colocó la primera ese oración. porque me explica. Porque recuerda que estamos hablando de presente. Sí. Ambas oraciones deben estar en presente. Y como estamos hablando en Sí. presente, entonces debo tener en cuenta todas esas reglas gramaticales para las terceras personas cuando hablo de oraciones afirmativas. ¿Sí? Sí. Es por esa razón. O sea que en pases se está aplicando otra regla gramatical. Sí, de otra regla, no, bueno, otra regla, pero en sí es de las reglas del presente simple y tercera persona en singular. If she studies, she passes the exam. Si ella estudia, ya pasa el examen. Bueno, ahora, yo puedo también hablar primero del resultado y luego de la condición. También es otra forma de estructurar estas oraciones. Entonces es muy sencillito. ¿Qué hago yo? Pues inicio, entonces con el resultado, voy a ponerlo aquí. Yo digo, ella pasa el examen si ella estudia. Bueno, entonces ahora noten que la cláusula condicional va al final, pero ya elimino en esta otra forma de escribir el condicional la coma. ¿Sí? Ya no es necesario la coma aquí, ya no es necesario. ¿Por qué razón? Porque el sí condicional está separando las dos cláusulas. ¿Sí? Ambas tienen el mismo valor semántico, es decir, el mismo significado. Solo que su estructura cambia, pero el resultado es el mismo. Ella pasa el examen si ella estudia. Si ella estudia, pues ella pasa el examen. Es lo mismo. Sí, dime. Es decir, que siempre van dos verbos para hacer como la pregunta y respuesta, pues Sí, claro. como la comparación. Claro. Sí, tengo que indicarlos allí. Es verdad, sí. Bueno, pero entonces esta es la estructura básica del cero condicional. No es tan difícil. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta allí? Es la conjugación de esos verbos en tercera persona, cuando obviamente esté hablando en tercera persona. Bueno, hagamos otro ejemplo. Bueno, hagamos un ejemplo en español y luego lo pasamos al inglés. Entonces, ¿qué puedo yo hablar allí? ¿Qué podría decir yo hablando en cero condicional en inglés? Vamos a decir, por ejemplo, si Laura llega tarde al trabajo, ¿qué pasa? Me regañan. Ajá, el jefe se enoja. Entonces yo voy a decir, Sí. if Laura, ¿Cómo se dice Laura en inglés? Laura. se dice Lora. ¿Lora? Uy, no. Uy. Usted escriba Lora, profe. Me hubiera preguntado. No, pero loro en inglés, pero es que loro o lora en inglés es parrot. Entonces aquí no hay, pues, Ahí no aplica, profe. Ahí no aplica ser cacatúa. Pero eso, pues no es, ya a no ser que alguien te venga aquí, Lora, venga. Lora. Eso sonaría, bueno, raro. Pero voy a decir, if Laura, el verbo es arrive. Right. ¿Qué debo agregarle al verbo? La D. S. La S. La S. Tercera Ok. persona del singular, verbo lleva la S, ¿sí? Yo digo, if Laura arrives late, I'm sorry. Late to the job. Si ella llega tarde al trabajo, voy a ponerlo aquí con letra así. Bueno. Yo ya tengo aquí el sí condicional, tengo la cláusula condicional. Ahora,
¿Qué me falta? El resultado. Si Laura llega tarde al trabajo, ¿qué sigue? Coma. Pues a Laura la regaña. Bueno, entonces, ¿de quién estamos hablando? De mí. De Laura. Sí. Bueno, pero ¿cuál sería el resultado allí? Que su jefe se enoja, ¿cierto? Ujú. Yo diría, her boss, su jefe, her boss, get, este es el verbo. ¿Qué debo agregarle al verbo? La S. La S. Entonces digo, her boss gets angry. Su jefe se enoja. Her boss gets angry. ¿Listo? Y allí entonces yo tengo la cláusula condicional que siempre viene con if y el resultado también conjugado en presente simple tercera persona. Ahora, reemplacemos if. Yo también puedo decir aquí when. Entonces, yo puedo decir, cuando Laura llega tarde al trabajo, su jefe se enoja. Profe, que Lady ya entra porque se le cayó el internet. Ah, ok. That's good. That's very good. Bueno. Listo. Entonces, chicas, noten que el if conditional, yo también lo puedo reemplazar en este caso por when. When Laura arrives late to the job, her boss gets angry. Y tiene el mismo valor semántico, es decir, el mismo significado. Entonces yo puedo utilizar ambos, if o when. Cualquiera de los dos es válido. Ahora, invirtamos las situaciones. Primero voy a hablar del resultado y luego de la cláusula condicional. Entonces, ¿cómo sería? Pero no sería su jefe se enoja, sino el jefe se enoja. Sí, entonces, ¿cómo sería en inglés, Laura? ¿Cómo sería? Ay, no, tibio por Lora. No sé, profe. Entonces iniciaría con D. TH. Oh, no, mira, es muy sencillo. Recuerda, hay dos formas de hacerlo. Una, iniciando con la cláusula condicional, if, y la otra, iniciando con el resultado. Yo ya tengo el resultado acá. Es invertirlo, sí, profe. Ajá. Es pasar. Pero no podríamos decir su jefe se enoja si Laura llega tarde. Tendríamos Claro. que decir el jefe Sí, se puede. enoja. Es lo mismo, gorda. Simplemente después de la coma lo que hace es invertir las dos oraciones y ya. Listo. Entonces, No ¿cómo le debe quedaría? cambiar estructura. ¿Quién me dice? ¿Cómo quedaría? He boss gets angry if Ajá. if Laura Ajá. arrives late to the job. Bueno, no sé si Ok, se dice así. ok. Her boss gets angry Wow. if Ok, Laura. Laura. Ok, Laura. Okay. Profe, ¿cómo se dice Nidia en inglés? Nigis. Nidia. Ni idea. Nidia y Ángela. Y Ángela. Angelia. Ángela. Uy. Angelia. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Angelina, ese sí está bonito. Uy, sí, tiene No, que haber hermoso. Angelina. Entonces, Ahora en adelante va a ser Angelina y no Ángela. no. Sí. Ángela es, no. Ángela es Angela. Ah, no, Ay, yo soy no, dejémosla Jorge como Ángela Lidia. entonces. No, Nidia es Nidia. Profe, de hecho no es Pero Angela. ¿Cómo? Yo he escuchado que les dicen Angela. Angela, sí. Es Angela. Ok. Bueno, chicos. Entonces, recuerden que cuando yo profe, pero en inicio, la segunda no se colocaría la coma. no, No, noten porque que, el if la ¿No? reemplaza, ¿cierto? ajá, el if Bueno. condicional separa las dos cláusulas. En este caso, hace las veces de coma. Ahora, ese if, yo también lo puedo reemplazar por ¿cuál? Por when. Her boss gets angry when Laura arrives late to her job. Ambas oraciones tienen el mismo significado. A pesar de que están escritas de manera diferente, ambas cláusulas tienen el mismo significado, ¿sí? Bueno, hasta Creo que allí, hagamos una con el verbo to be. con el verbo to be, bueno, ¿cómo sería? Hagámosla con verbo to be. Entonces, ¿cómo sería con verbo to be? Hagámosla primero en español, para que les quede más claro en nuestro idioma, y luego lo construimos en inglés. Entonces, ¿cómo sería? Profe, por eso ya le estaba preguntando a usted. No, puede ser como si como mucho me engordo, bueno, no sé. O sea, que hablemos, no sé. Sí, pero ahí no, el verbo Ah, no sería to be. si estoy, ¿cómo es? ¿Cómo sería? No, profe, no, pues, esa pregunta sí va para usted, profe. Si estoy enferma, voy al médico, ¿o no? No, porque, Exacto. sí, Sí estoy. Entonces yo digo aquí,
Debe estar. Entonces comencemos. Vamos a hacerla con when. Entonces yo digo, when I get sick. Cuando me enfermo, when I get sick, ¿qué hago? Coma, Voy al médico. I go to the doctor. Perdona, I go. Este es I go. I go to the doctor. Listo. ¿Cómo sería el caso contrario? Primero iniciando con el... Profe, pero entonces venga, Ujú. ahí el verbo no cambia, ni get ni go. No, ¿por qué no cambia? Porque estoy con primera persona. Es decir, que cuando estoy con tercera persona sí cambiaría. Ajá, pero yo voy a hablar, por ejemplo, when he... Ah, entonces aquí yo ya digo... When he when gets. he gets. Entonces yo aquí ya digo... He goes to the doctor. ¿Sí? Lo que debo tener en cuenta son todas las reglas gramaticales del tiempo presente simple para la oración afirmativa. ¿Sí? Ok. Eso es lo que yo debo tener en cuenta aquí. Bueno, ¿cómo sería entonces el caso contrario? Entonces sería, no, entonces no dejémosla como hay. Bueno, dejémoslo entonces como hay. Sí, porque ya tenemos de she, de tercera persona. Ujú. Y En el que le sí. falta cambiar el he. Ajá. El he es. Entonces sería I go to the doctor Ujú. when I get sick. 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 Ujú. Está bien. When I get sick. Ya. I go Y to no the hay doctor coma when I get porque, sick. Ujú. Bueno, entonces, el when la separa. ajá. ¿Está difícil o fácil, chicos? ¿Qué tal está? No, no está difícil. El problema es sencillo. encontrar las palabras. Profe, y Y uno cuando acordarnos de encuentra las reglas ejercicios, gramaticales. normalmente sale así, los dos, como la pregunta y la respuesta. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que yo debo hacer aquí? Identificar es el verbo. El verbo es la clave de todo, porque realmente el verbo me dice a mí qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando con el verbo, ¿sí? Entonces, como el verbo es tan importante, es por eso que yo debo tener en cuenta todas estas reglitas gramaticales del tiempo presente simple para las terceras personas, ¿sí? Eso es lo más importante, chicas. Lo demás, pues simplemente es estructurar la oración. Pero como les decía, el verbo es lo más importante acá. Para que la oración me quede bien, pues debo hacer las dos oraciones. Es que miren, es muy sencillo. Voy a quitar yo el when aquí. Voy a quitar ese when. Voy a separar estas dos oraciones. ¿Qué tengo yo aquí? Yo digo, I get sick. Yo me enfermo. Ah, yo aquí tengo entonces sujeto, más verbo, más complemento. Complemento. Yo lo tengo aquí, sujeto, I. Verbo, get. Complemento, sick. Entonces noten que ahí es una oración que está en presente simple. Ahora, miremos la otra. Miremos la otra oración. Entonces es lo mismo. Yo aquí tengo sujeto, más verbo, más complemento. ¿Cuál es el sujeto? I. ¿Cuál es el verbo? Go. To the doctor, complemento. ¿Sí? Entonces ambas cláusulas noten que están en presente simple. ¿Sí? Ahora, simplemente voy a formar el condicional. Ah, bueno. Digo if, separo las dos cláusulas con coma y listo. Ya allí queda el condicional. Sí, entonces, sí está un poco más claro, pues no sé si tiene de pronto alguna otra duda, alguna otra pregunta, alguna queja. ¿Cómo va a ser el ejercicio? El ejercicio va a ser muy sencillo, como todos los ejercicios de inglés, muy sencillo. Pero es como ejercicio de Sí, Word o... de reemplazar. Profe, no, podemos hacer un ejemplo, el primero. Está bien, hagamos un ejemplo el primero. Bueno, entonces, abran entonces por favor entren a la plataforma. Ah, ya llegó Ana Buitrago. Ya hizo ¿Y presencia. cómo se dice Ana? Ani. Ann. Buenos días. Hello. Profe, si alcanzo a ver la clase, es un milagro de Dios, ¿yo? Sí, es un milagro porque ya estás aquí. Ya vamos a acabar. En serio, no, No, profe, mentira, apenas mentiras. cuando me llamó Lady, apenas venía en Corozal. Tranquila. Y estoy con el celular con 20% y en la finca no tengo internet desde el jueves porque está como mala, yo no sé, algo. Bueno, La plataforma. lo importante es que ya estás aquí.
Entonces, Sí, yo voy a escuchar hasta donde pueda. bueno, entonces entremos porfa a la plataforma. Me cuenta por favor cuando ya estén allí en la plataforma. Entonces, ahí Profe, ¿no allí. puede entrar usted también en la plataforma? Sí, sí, sí. Ya les Entre, voy a profe, para mostrar. nosotros, mira. Bueno, estamos ya estamos aquí en la plataforma, ¿sí? Bueno, Ay, ¿cómo no, se el le... 2, profe. El primer ejercicio. Entra El al primer- 2. No, es muy sencillo, bueno. Yo aquí tengo las dos cláusulas, la cláusula condicional y el resultado. Entonces miren que yo puedo hacer las dos situaciones. Iniciar con el resultado y construir la condición. Vamos a iniciar con, bueno, digamos la segunda. ¿De quién voy a hablar aquí? De ella. De mi mamá. Entonces, bueno. Ahora, ¿qué hago yo? Bueno, inicio con la condición if. If My mom. If my mom. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál sería el verbo? pide. Verbo to be. Entonces yo digo, Ok. if my mom is busy, I help her. Si mi mamá está ocupada, yo la ayudo. Si mi mamá está ocupada, yo la ayudo. ¿Sí? Entonces, lo bueno de esto es que estás con verbo to be, como decía Nidia ahorita, ¿sí? Que una con verbo to be, bueno, aquí está verbo to be. If my mom is busy, si mi mamá está ocupada, yo la ayudo. Entonces, está fácil. La primera, ¿cómo sería? If Ajá. she If she arrives. O no sé cómo se dice. Arrives. arrives, Please please call call me. me. Si ella llega, por favor, llámeme. If she arrives, please call me. Bueno, ahora, este if, ¿por qué lo puedo reemplazar también? Por when. Por when, listo. Entonces yo digo, when she arrives, please call me. Uy, cuando ella llegue, llámeme. Entonces noten que ambos significan lo mismo. Así yo cambio el sí por el when. El if por el when. Es lo mismo. Bueno. Entonces, ¿sí está claro el ejercicio, chicas? Sí, señor. Está muy Solo es sencillo. ese, profe. Solo es este. Y el Profe. segundo. No, ahí hay Profe, otro. pero no es ¿Cómo para que solo allá. es ese? Ahí Ay, hay no, otro, eso es profe. para el sábado de la otra semana. Sí, no, para allá no es. Bueno, entonces revisemos el segundo, ¿cómo sería? ¿Qué pasó con Ley? ¿Verdad? Ley dice. Bueno, este otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos las dos condiciones, ¿sí? Tenemos el verbo y tenemos el resultado. Entonces, ¿qué voy a decir yo? If I, bueno, tengo el verbo aquí. ¿Cuál es el verbo? Entonces, muy sencillo. Como es primera Acá. persona, if I wake up late, si me levanto tarde, ¿qué sucede? Pues llegar tarde al trabajo. Coge la tarde. I'm late for work. If I wake up late, I'm late for work. Uy, si yo me levanto tarde, estaré tarde en el trabajo. Bueno. Entonces, tienen el verbo entre paréntesis y tienen el resultado también con el verbo entre paréntesis. ¿Qué es lo que debo hacer O yo? sea que la Conjugarlo. segunda sería colocar otra vez cook. Pues ¿Cómo ahí que? sería if my husband cooks con ese. Cooks, con ese. Sí. If my husband cooks. He burns Bueno. también con ese. ¿Por qué agrego la S? Porque es tercera Por persona. tercera persona. Bueno. ¿Cuál es el verbo? Burn. Cook, burns. Burns, tercera Burns. persona de food. Si mi esposo cocina, él quema la comida. Entonces noten que ambos verbos terminan con S. ¿Por qué razón? Profe, entonces lo que está en el paréntesis es lo que debemos organizar. Es lo que deben conjugar. Con los verbos, sí. Conjugar. Y tener como muy presente si es primera o tercera persona. Exacto. Ahora, ¿cómo sé yo si está buena? Pues entonces le dan en check. Está buena. Si sale mal, pues vuelven y la hacen. ¿Cómo sé yo si está buena? Le dan en check. I'm late. Ay, profe, delicado. Bueno, debe ser porque está pidiendo que sea con contracción. Pero es que este computador aquí, para sacarlas, el apóstrofe, nunca me sale, no sé por qué. No, y entonces. No, pero a mí o a ustedes también les debe salir. Profe, ese donde están los... pero no.
No, porque este Ah, le falta la es diferente. comillita. El El apóstrofe, ¿no? apóstrofe. No comillita, apóstrofe. Ay, Sin profe. embargo, chicas, si lo hacen así, está muy bien también. Está válido. Lo que pasa es que como esto trabajas con algoritmos, el apóstrofe es un algoritmo y por eso lo pone como malo, pero en realidad gramaticalmente está bien, no tiene Ya problema. que si nos quedamos así, no somos capaces de sacar el apóstrofe, Apóstrofe, entonces nos queda bien. sí, está bien. Bueno, listo. Entonces, Listo. ¿alguna pregunta allí? No sé si Ángela María tendrá alguna otra pregunta, alguna duda. ¿Plazo hasta cuándo, Entonces profe? dice Angelai. Ángel. Profe, con la tercera, Angel. La Yo tengo la tercera, cuarta de en cuanto a la pregunta. negación, Y yo la quinta. también se debe organizar. No entiendo sí, esa. Ay, profe, vamos, sí, con negación, ¿cómo es? es muy sencillo. Recuerden que en No les presente, escucho súper presente simple, cortado. en presente simple yo debo utilizar auxiliares para negaciones y preguntas. Entonces, yo estoy hablando de Julie. Ah, bueno, entonces yo digo, if Julie does not wear, es una negación. If Julie does not wear a hat, si ella no usa un sombrero, she gets Jets. sunstroke. Sunstroke es quemadura ¿cómo se De llama? la piel. Eso sí, quemadura de la piel. Si es con auxiliar, perdón, si es con negación, pues utilizamos el auxiliar. Do o does, dependiendo del pronombre. Do o does, dependiendo del pronombre. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda? La cuarta. No, pues aquí las vamos a hacer todas. No, ya hasta las hacen ustedes. Eso es trabajo en equipo, profe. Ya Nosotras se tan las hacen ustedes. juiciosas. Sí, pero bueno. Qué grupo tan bonito. Sí. Diga, sí. Sí. Profe, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos placito? Hasta el viernes, porque yo debo Profe, revisar. profe, da placito mientras yo organizo también eso. Sí, ¿Hasta igual cuándo dijo? esto no Hasta el viernes. tienen Es plazo que no hasta el viernes. escucho. Durante este tiempo, si Ah, tienen bueno, preguntas con el desarrollo de la actividad, me escriben, chicos, por WhatsApp y aclaramos cualquier duda que tengan. Bueno, Bueno, profe. listo. No sé, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta, duda, queja, sugerencia, reclamo? No, profe, cualquier cosa le escribimos. Ok, Sí. listo, quedó pendiente. Ana Huitrago, entonces allí queda la grabación disponible de la clase, no es difícil. Gracias. Si tienes alguna otra pregunta, Ana, entonces quedó pendiente, listo. Listo. Yo no soy Ana, pero dije listo. Bueno, ok. Entonces, chicas, Profe, espere. Le puedo hacer una pregunta. sí. Es que tenemos en el cuaderno que hace 8 días era el parcial. Ese ya es el parcial, ya fue el parcial. Obvio. Este es de los válidos entonces. ¿Cómo así? Pero no, ¿cómo que hace 8 ¿Qué? días era? Claro, Sí, profe. profe. Nosotros Mire el fuimos parcial hace acuerdo 8 días, ya lo pero es que hicimos. usted lo puso como ejercicio, Ya pero lo eso era hicimos. parcial. Es más, nosotros le dijimos, Claro, profe, se pero- nota que es un parcial y usted le dio risa Sí. porque era de respuestas múltiples y eso, era parcial. ¿Qué muchachas estas, por Dios? Enredado. No, Profe, profe, la pero ¿cómo va a ser? estadística y los números no mienten. Mire la plataforma. Profe, en el cuaderno está. Está bien, pues gana el Como así voto que pues, no, popular. profe, es que eso ya estaba ahí preestablecido. O sea, que Gana ¿cuándo es el próximo? Gana la democracia, ganó el voto popular. ¿Cuándo es el El próximo? voto femenino. Listo, Sí. chicas. Bueno, entonces quedamos así. Si tienen dudas, preguntas, entonces quedo pendiente por WhatsApp. Ustedes ya Ok. creo que tienen una O sea que actividad esa fue ahorita. toda la clase, profe. Sí, ustedes tienen una actividad ahorita, Chao, niños. ¿cierto? Chao, profe. Chao, Angelia.